Hola amigos. El mundo está colonizado por el neoliberalismo nazi criminal. ¿Quién lo descolonizará? El descolonizador que lo descolonice. Buen descolonizador será, y el mundo se lo agradecerá. Pues sí, la descolonización definitiva comenzó en Ucrania y esperemos que los colonizadores no pongan demasiada resistencia, para que el campo de batalla no quede inhabitable para las próximas generaciones ya descolonizadas. Cuando en el planeta comenzaron las descolonizaciones libertadoras de los pueblos, los colonizadores se fueron retirando a sus lares, preparando la nueva forma de colonización, la económica, que a la postre les estaba siendo más efectiva y barata que la anterior. Esta consiste en hacer una planificación muy estudiada de la descolonización militar, hacer nuevos mapas de las naciones que abandonaban, en los cuales las fronteras las hacían los militares. Muchas veces con líneas rectas para que partiesen pueblos históricos por la mitad. Hay infinidad de ejemplos. Hoy tenemos candente el del pueblo palestino al que los colonizadores han expulsado de sus tierras con las manos de Israel, o el de Cachemira. Cuando India se independizó del Reino Unido en 1947, sus territorios de población mayoritariamente musulmana se segregaron a su vez para constituir el Estado de Pakistán. La excepción fue el Principado de Cachemira, con el 76% de musulmanes, y un 20,5% hindúes. Pakistán controla la región noroccidental, territorios del norte y hacia Cachemira. India controla los sectores central y meridional de la región, Jammu y Cachemira Ladakh, y desde 1984 el glaciar de Siachen, mientras que China ha ocupado la región nororiental, Aksai Chin y el valle Saxgam. Y dentro de Cachemira, hay sectores que apoyan su independencia. Este es un ejemplo palmario de cómo han hecho los colonizadores su trabajo para dejar sembrada la semilla del odio, que ellos sabían que pronto producirán guerras inevitables, donde los colonizadores ganan enormes cantidades de dinero vendiendo armas a los dos bandos. Este es un pequeño ejemplo de cómo han actuado los colonizadores. El resto para ellos será pan comido. En la descolonización se encargaban de poner gobiernos títeres y muy sanguinarios contra sus pueblos, supeditados a las viejas metrópolis para que todas las riquezas producto del trabajo de esos pueblos terminen en los países de los que hoy componen la OTAN. Pero hoy los colonizadores están empezando a estar jodidos de verdad, porque la descolonización definitiva ya ha comenzado, y su forma de vida que era el robo económico, y los está dejando más tiesos que la mojama porque ya no pueden robar a placer como antes. Eso ha traído como resultado el derrumbe estrepitoso del capitalismo, y está dejando al descubierto la falsedad que es el capitalismo feudal colonialista. Vemos las tiendas de campaña en las aceras de Estados Unidos, y las pérdidas a una velocidad vertiginosa de asistencia social en el jardín de Borrell, donde ya se empieza a ver el panorama como en Estados Unidos. Ayer el ayuntamiento de la ciudad inglesa de Nottingham se ha declarado en bancarrota debido a un importante desfase presupuestario, por lo que no podrá equilibrar las cuentas para el ejercicio financiero de 2023-24. Las autoridades locales indicaron que su director financiero había determinado que no es capaz de elaborar un presupuesto equilibrado para este año. Como resultado de la notificación, todo nuevo gasto, con la excepción de la financiación para grupos vulnerables y para servicios estatutarios, como la asistencia social y la recogida de residuos, debe detenerse inmediatamente. Según recoge el diario The Guardian, la situación de Nottingham no es sorpresiva, ni tampoco la primera ciudad importante a la que lo ocurre. En septiembre, Birmingham, la segunda urbe más grande del país, se declaró en quiebra. En Estados Unidos creo que son tropecientas ciudades que están en esta situación. Todo esto lo sacó a colación, porque supone el mayor peligro al que se enfrenta la humanidad ahora mismo, por la reacción que puedan tener los capitostes de la OTAN, ya que la salida que más les pide el cuerpo, es la guerra. Para ocasiones como esta es para lo que dejaron sembradas las semillas del odio en la anterior fase descolonizadora. Ahora con elegir a quien esté liderando el movimiento descolonizador para declararlo fuera de la ley, y a su nación como la culpable de todos sus males, ya les es suficiente para prender todos los fuegos que se necesiten. Basta echar un vistazo al panorama mundial para ver que en esas estamos ahora mismo. Vamos a dar un pequeño repaso.
El Reino Unido anunció la posibilidad de otro conflicto armado en el mundo. Dice que podría estallar un conflicto armado entre Argelia y Marruecos en los próximos meses, sugieren expertos del Instituto Internacional Británico de Estudios Estratégicos. En su nuevo material, publicado en el sitio web del Centro Analítico, los autores analizan la posibilidad del surgimiento de una nueva línea de confrontación y evalúan las probables consecuencias. Las tensiones entre Argelia y Marruecos han ido aumentando desde 2020, y no muestran signos de aliviarse. Peor aún, existe cierta posibilidad de que haya un conflicto directo entre los países en los próximos meses. Si bien Marruecos tiende a ser abierto sobre sus intenciones, es más probable que Argelia las mantenga en secreto. A pesar de esto, algunos miembros del famoso sistema de defensa de Argelia creen que los países están más cerca de la guerra que en cualquier otro momento en 30 años. La administración presidencial, así como los ministerios argelinos de Defensa y de Asuntos Exteriores, están llenos de confianza y valentía. Marruecos, por su parte, ha seguido una política exterior y de defensa cada vez más exagerada y reactiva. El conflicto abierto entre Argelia y Marruecos destruirá lo que parece ser el último bastión de estabilidad en el norte de África. Egipto está experimentando una crisis económica, no hay gobierno en Libia, Túnez está derivando hacia el autoritarismo y el colapso económico. Sudán del Sur está en guerra consigo mismo, y Chad, Malí y Níger han atravesado transiciones políticas. Que aunque los ingleses no lo quieren nombrar, yo sí lo digo, son transiciones anticolonialistas. Una guerra entre Argelia y Rabat pondría a Washington y a las capitales europeas en una posición difícil. Por un lado, Marruecos es un fuerte socio estadounidense y europeo y limita con el estratégico estrecho de Gibraltar. Por otro lado, Argelia es un país grande, estable e influyente en un norte de África cada vez más inestable y es cada vez más importante para la seguridad energética europea. Y además es aliada de Rusia. En el segundo trimestre de 2023, Argelia fue el mayor proveedor de gas natural por gasoducto a la Unión Europea desde fuera de la región. Dadas estas relaciones y características geopolíticas, será difícil para los países occidentales elegir un bando unánimemente, y sobre todos, España e Italia, que dependen prácticamente del gas de Argelia y de Rusia. Otro foco de tensión está encendido en Venezuela, que se está preparando para su propio nuevo orden mundial, y llegan noticias de que la invasión de Guyana habría comenzado, por una disputa por la propiedad del territorio de Guyana Esequibo. Ambas partes reclaman derechos sobre él. Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña pueden apoyar a Guyana en una disputa territorial en caso de una invasión militar, escriben los medios. Venezuela podría ser respaldada por Rusia y China en caso de que esas naciones intervengan. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que el territorio en disputa de Guyana Esequibo pertenece a Venezuela y nunca ha sido reconocido como parte de Guyana. Venezuela planea decidir el futuro del territorio en un referéndum el domingo, informa Associated Press News. Durante el fin de semana, el ejército estadounidense envió parte del liderazgo de la primera brigada de asistencia a las fuerzas de seguridad de Guyana, porque Venezuela reclama la región del Esequibo de Guyana, un territorio rico en petróleo y minerales. Según los medios, la supuesta invasión venezolana a Guyana se llevó a cabo en dos frentes, a lo largo de la costa y a través de la reserva indígena Raposa Serra do Sol. Las Fuerzas Armadas de Brasil están en alerta debido al destacado despliegue de equipo y personal militar en el oriente de Venezuela, cerca de la frontera con Guyana, según medios locales. Guyana es uno de los países más pequeños de América Latina, ubicado entre Venezuela, Brasil y Surinam. El país se ha convertido recientemente en líder en crecimiento económico. Los expertos del Fondo Monetario Internacional han pronosticado un crecimiento explosivo del 115% para Guyana hasta 2028, impulsado principalmente por los ingresos por exportaciones de petróleo. Es el único país de habla inglesa en América del Sur. Anteriormente, Venezuela manifestó que pretende incluir el territorio en disputa con Guyana al oeste del río Esequibo. Las disputas sobre el territorio Guyana Esequibo se prolongan desde hace unos 200 años. En caso de una invasión militar de Guyana,
Esta contará con el apoyo de Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña, escribe la revista Forbes. Venezuela se está preparando para su propia pelea, o está preparando un referéndum, y quieren recuperar la región en disputa. Después de Oriente Medio, la situación continúa calentándose en América Latina. Esto se debe a la disputada región fronteriza Guayana Esequiba, que se encuentra al oeste de Guyana y ocupa aproximadamente el 70% del país. La propia Guayana Esequiba está directamente adyacente a Venezuela. Esta disputa fronteriza tiene unos 200 años y cada parte considera la región parte de su territorio. Desde la década de 1980, Venezuela ha insistido en mantener negociaciones directas para resolver la disputa fronteriza. Sin embargo, esto no condujo a nada. El descubrimiento de grandes reservas de petróleo en la región en disputa añadió más leña al fuego del conflicto. El momento de su agravamiento llegó en septiembre, cuando Guyana anunció una licitación para el desarrollo de yacimientos en Caracas. Tales acciones fueron obviamente calificadas de ilegales. Posteriormente, el hegemón supremo, el colonizador mayor en la actualidad de Estados Unidos, amenazó con construir una base militar en el territorio de Guayana Esequiba. Posteriormente, el presidente venezolano Maduro anunció a principios de noviembre el lanzamiento de una campaña pedagógica, instructiva, movilizadora y alegre por la anexión de la Guayana Esequiba. Como parte de esta campaña, Caracas planea celebrar un referéndum sobre la inclusión de la región en su composición a principios de diciembre. Otro foco de incendio producto del trabajo realizado por los colonizadores es Irán, donde los colonizadores anglosajones dieron un golpe de estado el 21 de febrero de 1921, que llevó al poder a la familia imperial de Reza Shah, hasta que su hijo Muhammad Reza Pahlaví sucedió a su padre, Reza Shah, un simpatizante de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que fue obligado a abdicar en favor de su hijo en agosto de 1941 por el Reino Unido y la Unión Soviética. Durante el resto de la guerra, Persia permaneció ocupada por los británicos y soviéticos, hasta que el propio Reza Pahlaví se implicó en el golpe de Estado de 1953, que la Agencia Central de Inteligencia ejecutó con el apoyo y la iniciativa del Servicio de Inteligencia Secreto iraní. Se trataba solamente de una gran trampa de los británicos contra la Unión Soviética, y el nuevo Shah colaboró activamente con los aliados implantando un régimen sanguinario, para que los colonizadores anglosajones se llevaran todo el petróleo y las riquezas de Irán, matando de hambre a su pueblo. Hasta que en 1979 la Revolución iraní, también conocida como Revolución Islámica o Revolución de 1979, que después de un proceso de movilizaciones en Irán, que desembocaron en el derrocamiento de la dinastía Pahlaví bajo el Shah Mohammad Reza Pahlaví, por el líder de la revolución, el Ayatollah Ruhollah Khomeini, quien tuvo el apoyo de varias organizaciones de izquierda islámicas más los movimientos estudiantiles iraníes mientras estaba en el exilio. Pues bien, ayer Irán, enemigo endémico de Israel por su defensa de la causa palestina, comunicó que ha desarrollado un misil que volará a cualquier punto de Israel en 7 minutos, con el que Irán pretende convertir Tel Aviv en un paisaje lunar. Teherán presentó recientemente un nuevo producto hipersónico, Fatah 2, lo que provocó confusión y alarma entre los analistas israelíes. Mientras los medios israelíes, en particular el Jerusalem Post, expresan dudas sobre la realidad y la eficacia de este desarrollo, Irán afirma que Fatah 2 ya está listo y es capaz de volar a alta velocidad con maniobrabilidad, lo que representa un grave riesgo para el territorio israelí. Según la parte iraní, se necesitarán menos de 10 minutos para cubrir la distancia entre la República Islámica y el Estado judío. En 400 segundos volará a cualquier punto de Israel. Este es uno de los avances más rápidos del mundo, informaron los medios occidentales, que al igual que con los avances de la República Democrática Popular de Corea del Norte para poner un satélite en órbita, sospechan que Rusia podría estar detrás de estos avances. Al final en la OTAN terminan cazando moscas, al tiempo. La parte israelí está preocupada por el éxito de Irán en el desarrollo de productos hipersónicos. Esto se debe a los riesgos potenciales para el sistema Iron Dome, que puede resultar ineficaz contra los nuevos sistemas Fatah 2.
Las analogías con los rusos Calibre y Dagger sugieren que Fatah 2 tendrá características similares. Anteriormente, la cúpula de hierro ya había demostrado un colapso total en relación con los productos de Hamas y Hezbollah, como resultado de lo cual 6 complejos fueron anulados. Los periodistas israelíes intentan desacreditar los acontecimientos iraníes, expresando dudas sobre su existencia y eficacia. Sin embargo, el hecho de que Irán haya creado tal arma, habla de su confianza y disposición para resistir posibles acciones de Israel. La parte iraní demuestra sus capacidades, por ejemplo, publicando en vallas publicitarias en Teherán imágenes de productos hipersónicos Fatah 2, con inscripciones provocativas que indican la posibilidad de que tal arma llegue a Tel Aviv. Esto no solo aumenta las tensiones en la región, sino que también subraya las intenciones de Irán de mantener y defender su independencia. Israel resultó no estar preparado para las operaciones terrestres, y recurrió principalmente al uso de la aviación, lo que tuvo consecuencias negativas. Irán, aunque se abstiene de una confrontación directa, continúa desarrollando su tecnología, enfatizando su resiliencia y su deseo de una existencia pacífica en el Medio Oriente, algo que se ve con los misiles que dispone Yemen, el país más pobre de la zona. Que cuando fallaron el otro día que un dron iraní atacó al destructor estadounidense USS Carney desde Yemen, dijeron que esto no es un fallo, es una advertencia, y los hutíes advirtieron a Estados Unidos que no fallará en la próxima vez. El destructor estadounidense de misiles guiados USS Carney fue el objetivo de un ataque de un vehículo aéreo no tripulado supuestamente lanzado por los hutíes desde Yemen. Según la prensa estadounidense, el incidente ocurrió en el Mar Rojo, donde se encontraba el barco como parte de una operación de apoyo a Israel. El dron de ataque Qasr 4, que según fuentes estadounidenses fue fabricado en Irán, se acercó al destructor, pero fue rápidamente destruido por el sistema de defensa aérea del barco. Junto con el USS Carney, el grupo también incluía el buque de apoyo marítimo operativo USNS Supply, y un buque de apoyo que transportaba carga militar, probablemente armas para Israel, según el Comando Central de Estados Unidos. Aunque el mando estadounidense cree que el objetivo del ataque era un destructor, existe la versión de que el objetivo real podría ser un barco con carga militar. Por ejemplo, el Pentágono ha revelado detalles de un inquietante incidente ocurrido en el Golfo de Adén, el petrolero Central Park, propiedad de una empresa internacional y operado por una tripulación internacional, fue objeto de un intento de abordaje. 5 personas, desembarcando del barco, intentaron tomar el control del barco. Sin embargo, la situación adquirió un carácter muy dramático, y casi termina con el hundimiento del barco de guardia estadounidense en el fondo de la bahía. La tripulación del petrolero, demostrando coraje y determinación, se escondió en una habitación protegida del barco, evitando así consecuencias graves. Después de un intento fallido, un grupo de personas intentó irse, pero fueron detenidos por las fuerzas estadounidenses y japonesas que trabajaban juntas en el destructor USS Mason. Un aspecto interesante de esta operación es la abstención de los buques de guerra chinos, que se encontraban cerca del lugar del incidente, pero optaron por no intervenir, que no hizo caso a la señal dada desde el petrolero. Este hecho refleja la complejidad de las relaciones geopolíticas actuales y la cautela estratégica de China en el ámbito internacional. Sin embargo, es posible que a los barcos chinos se les ordenara desde arriba que no interfirieran en la situación, si unidades estadounidenses estuvieran involucradas en ella. La situación se intensificó cuando, en respuesta a la detención, las fuerzas yemeníes dispararon 2 armas balísticas en dirección al USS Mason. Los misiles no causaron problemas, pero su caída cerca del destructor estadounidense sirvió como una seria advertencia a los Estados Unidos sobre las consecuencias de una mayor intervención. Según fuentes yemeníes, los productos no llevaban ojivas y fueron lanzados como medida de advertencia, lo que se confirma indirectamente por el hecho de que cayeron a una distancia muy grande, lo que simplemente no puede considerarse un error. El incidente arroja dudas sobre el futuro del Golfo de Adén, ya que los rebeldes yemeníes han advertido que todos los barcos, excepto los israelíes o los vinculados a Israel,
podrán atravesar las aguas con total seguridad. Si otros países intervienen, se considerarán medidas contra ellos. Tal como se puede observar, la lucha de los colonizadores, por mantener su influencia absoluta sobre los colonizados, ahora económicamente, está en pleno apogeo. Seguramente, incluso está tal como los colonizadores habían planificado cuando hicieron la siembra del odio, durante su retirada a sus cuarteles de invierno para lamerse las heridas. Pero al ver el estado tan lamentable en el que se encuentran en estos momentos los colonizadores, salta a la vista que ellos nunca se imaginaron que en el mundo aparecería la figura de un gran descolonizador, pero ha ocurrido, ha emergido esa figura, y desde febrero del año pasado tiene al imperio comiendo mierda. Esto es todo amigos, reciban un saludo.